Estamos estudiando o algunos principios de liderazgo, no decir los, porque no van a ser absolutamente todos, pero estamos tratando de aprender algunos principios de liderazgo. Estamos usando la historia de Hechos 27 para guiarnos y de ahí sacar los principios que vamos a estar examinando. Y probablemente vamos a ver otros pasajes más adelante, pero por ahora vamos a estar viendo esta historia, porque la historia es interesante, la misma historia es interesante, es como una película de aventuras que estamos viendo. En el estudio anterior dejamos a Pablo junto con sus acompañantes en Sidón. Si recuerdan, Pablo estaba preso y lo estaban llevando a Roma. Habían mandado a un destacamento de soldados bajo un centurión, la autoridad de un centurión llamado Julio, y lo iban a llevar a Roma. Entonces ellos se embarcan de Roma y hacen una primera parada en Sidón. Y de lo que hablamos en esa primera lección fue que un principio de liderazgo es ganarse la confianza de las personas. Eso es un principio básico de liderazgo. Y también mencionamos que Pablo va acompañado de Lucas y Aristarco. No voy a mencionar a Aristarco mucho aquí, pero probablemente mencionaremos a Lucas un par de veces. Pues la escritura nos dice que ellos partieron en una nave adramitena de Cesarea y pararon en Sidón. Ahora, están en Sidón y de ahí van a avanzar a otra ciudad que se llama Mira. Entonces, lo primero que les quiero decir es que había varios tipos de embarcaciones en este primer siglo. Algunas eran embarcaciones grandes que eran capaces de navegar en mar abierto y eran capaces de resistir mal tiempo hasta cierto grado. Y capaces de capear tormentas hasta cierto grado. Otras eran naves más pequeñas, que esas no eran capaces de ir tanto a mar abierto y lo que hacían es que bordeaban la costa e iban parando de puerto a puerto y así navegaban. Entonces, evidentemente, la embarcación eh, en la que van Pablo y la comitiva esta, es una de estas embarcaciones más pequeñas, evidentemente. ¿Por qué? Porque van de puerto a puerto. La ruta más directa, y quiero ver si les puedo mostrar un mapa aquí, lastimosamente no tengo una buena forma de señalar, pero si ven este mapa, y lo ven bien, ¿verdad? Espero que puedan ver bien. Si miran hacia la derecha, perdón que los nombres están en inglés, pero si miran hacia la derecha y abajo van a ver el nombre de Jerusalén y arriba de Jerusalén Antípatris y luego Cesarea. Más arriba van a ver Sidón. Si ustedes ven unas líneas grises con flechas, esa es la ruta del barquito. El barquito sale de Antípatris a Cesarea. De Cesarea ahí recogen a Pablo y comitiva y se van a Sidón. Entonces, la ruta más directa hubiera sido cruzar el mar directamente de derecha a izquierda, ¿no? Pero ellos no hicieron eso, sino que de Sidón suben al norte por arriba de Chipre, la isla esa que dice ahí Cyprus, esa es Chipre, y cruzan por arriba de Chipre y llegan a una ciudad que se llama Mira. Yo creo que todos pueden ver eso, ¿verdad? Entonces, esta era una nave pequeña, no se atrevían a ir a mar abierto, sino que van ahí. Les pido que busquen Hechos 27 si no lo tiene ahí todavía, porque ahí es donde vamos a estar viendo. Y voy a leer Hechos 27, versículo 4. Dice así: y haciéndonos a la vela desde allí, desde Sidón, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Ahora aquí dice que navegaron a Sotavento. ¿Qué significa eso? Sotavento, en la navegación, cuando estás navegando con barcos de vela, hay dos términos bien importantes. Uno es barlovento y otro es sotavento. Entonces uno dirá, ¿y eso con qué se come? ¿Eso qué es? Bueno, básicamente barlovento es de donde viene el viento y sotavento es para donde va el viento. Entonces, cuando dice navegamos a sotavento de Chipre, quiere decir que el viento volaba o empujaba hacia Chipre.
y están navegando, así que van un poquito contrario. Otra vez les pongo el mapa, ¿verdad? Si ven, Chipre no sé si ven el señalador de mi mouse ahí, ese es Chipre. Entonces por aquí ellos van por acá arriba, ¿verdad? Bordeando la costa y el viento los empuja hacia Chipre, entonces van navegando. Eso es lo que están haciendo. Para, ¿Cómo hace un barco de viento para navegar en contra del viento? Un barco de vela, ¿cómo hace? Esa fue una pregunta que yo me hice. Pues se usa una técnica especial llamada navegar de bolina, así se llama, navegar de bolina. ¿Y eso qué significa? Básicamente lo que significa es que el barco, ¿verdad? Si el viento es contrario y el barco va en esta dirección, lo que hacen es que voltean el barco a un ángulo del viento y abren las velas y las giran para que el viento empuje el barco y, ¿sabe? Ellos quieren ir para allá, pero entonces para poder ir para allá, si el viento va al contrario, voltean el barco así y abren la vela. Entonces, como está a un ángulo, el viento los empuja así, los empuja, y quizá no avanzan mucho, pero algo se avanza, ¿no? Y los empuja, los empuja. Entonces, lo que hacen es que abren lo más posible para agarrar la mayor velocidad posible. Entonces, cuando tienen la mayor velocidad posible, cierran la vela y voltean el barco acá y dejan que se vayan por inercia. Y eso se llama navegar de bolina. Eso no tiene nada que ver con el estudio, pero me pareció fascinante, ¿verdad? Que cómo hace un barco de vela para navegar en contra del viento. Lo que sí es cierto es que para eso se requiere mucha pericia y toda la tripulación tiene que trabajar, porque eso es cerrar las velas y todo eso. Estamos hablando del primer siglo, no es que tenían motores para hacer eso, ellos tenían que hacerlo todo a mano. Así que tenían que tener una cuadrilla, o sea, una tripulación bien entrenada y capaz, y esto era, o sea, otra vez, estás avanzando de a poquito, porque va, donde cierra la vela y avanza, vas por inercia y el viento va soplando al contrario, así que va bajando la velocidad, bajando la velocidad, entonces otra vez hay que abrir la vela, voltear el barco para que agarre más impulso, entonces es como un zigzag, ¿no? Va avanzando en zigzag. Me pareció fascinante, pero también me hizo ver que por qué estos marinos, ¿verdad? Estaban tan cansados también, y más adelante en la historia vamos a ver que o sea, están agotados. Seguimos leyendo, Hechos 27, versículo 5. Dice, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. O sea, llegan a Mira y de ahí el plan era buscar otro barco que fuera a Roma, tal vez un barco más grande, esa era la idea. Bien, hay pocas pistas cronológicas que Lucas nos da, pero las que nos da sugieren que la época del año en la que están es más o menos mediados de agosto, y eso significa que se acercaba el final de la temporada en que se podía navegar. ¿Por qué? Porque desde noviembre hasta marzo, los vientos en esta área del Mediterráneo son tan traicioneros que era imposible navegar. Digo, hoy día, como los barcos tienen motores y todo eso, la cosa ha cambiado. Pero estamos hablando de aquel entonces donde todo era o remo o vela. Entonces la única forma había que respetar los vientos, pues, ¿no? Y dicen las crónicas y lo que se sabe también hasta el día de hoy de los patrones de viento de esa época es que lo que describe Lucas corresponde con los patrones de viento de agosto. Y más adelante vamos a ver otras pistas de la época. Se calcula que el viaje de Sidón a Mira, y otra vez le pongo el mapa, el viaje de Sidón, que queda por aquí abajo donde ven, hasta Mira, que queda por acá arriba, eso tomó no menos de 9 días. Así que si partieron a mediados de agosto, están acercándose a finales de agosto. Y o sea, entre septiembre, octubre, antes de noviembre, todavía se podía navegar, pero cualquier cosa podía suceder. Ya después de noviembre era demasiado peligroso. Bien, entonces, están allí, llegan a la ciudad de Mira y el plan es ahora vamos a buscar otro barco que vaya rumbo a Roma para ir y ahí nos vamos. Sigo leyendo Hechos 27. Hechos 27, versículo 6. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Así que Julio, el centurión, encontró una nave.
En aquel entonces, pues Egipto era una fuente importante de trigo para Roma. Y una de las rutas comerciales importantes eran las naves de trigo que venían de Egipto hasta Mira, porque en Mira había graneros. Ahí llegaban a Mira, descargaban su carga de trigo y se regresaban a Egipto. Otras naves llegaban a Mira, cargaban el trigo y se iban a Roma. Resulta ser que Julio el Centurión halló una nave alejandrina y Alejandría queda en Egipto. Y esta nave alejandrina era una de esas que iba desde Mira hacia Roma. Entonces obtuvo pasaje, Julio obtiene pasaje para los soldados y para los prisioneros, y esta se embarca en esta nave que ahora es más grande porque estamos hablando de un montón de personas y más adelante hasta se da el número de personas que hay allí. Y aquí hay una nota también que no tiene nada que ver con este estudio, pero me parece muy interesante. Esta nave era alejandrina, iba hacia Roma, de Alejandría a Roma. Ahora, no sé si esta nave vino de Alejandría directamente, pero era alejandrina. Y es muy curioso para mí que hubo, eh, y esto pues, hoy estamos en septiembre, mes de la Biblia, hay dos familias grandes de manuscritos de la Biblia que no coinciden exactamente una de la otra. Una familia viene del área de Asia Menor, de lo que se llamaba el Imperio Bizantino, que es el área donde está Antioquía, Antioquía de Siria, por allá por el norte el norte de Israel. Ese es un grupo de manuscritos, viene de allí. Y de esos manuscritos, no puedo contarles toda la historia, pero de esos manuscritos viene la Biblia que nosotros usamos. El otro grupo viene de unos manuscritos que vieron de Alejandría y fueron a parar a Roma. Es muy curioso para mí que la ruta que Pablo sigue o que Pablo se ve forzado a seguir para llegar a Roma es la misma ruta que siguió esta Biblia, que es diferente de la nuestra y que anda por ahí. Así que es nada más algo para uno ve esas cosas en la Biblia y dice, qué interesante. Bien, eh, esta nave, como les dije, que ahora parte de Mira hacia Roma, es más grande y es capaz de navegar en mar abierto. Así que de inmediato parten a Roma porque el tiempo apremia, ya viene el mal tiempo, o sea, tenemos que correr. ¿Qué pasa? Seguimos leyendo, Hechos 27, versículos 7 y 8. Dice, eh, Hechos 27, 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Voy a mostrarles el mapa una vez más. Y aquí pueden ver, si observan, ellos están en Mira y entonces ellos quieren llegar a esta ciudad que en nuestra Biblia en español se llama Nido y aquí se llama Cnidus. No sé cómo se pronunciaría eso en inglés. Ok, ellos quieren llegar ahí, pero el viento es tan fuerte que los obliga a irse al sur, a Creta. En otras palabras, están tratando de navegar en contra del viento, como les expliqué, el navegación a bolina, y en lugar de llevarlos, no, o sea, no pueden vencer el viento, así que mejor se dejan llevar por el viento y se navegaron a sotavento, en otras palabras, hacia donde iba el viento, y eso los llevó a esta isla aquí abajo que se llama Creta. ¿Ok? ¿Todo el mundo me sigue hasta ahí? Estamos como en clase, ¿verdad? Al llegar ahí, se tienen que desviar, no les queda de otra, porque el, la cosa está demasiado difícil y aquí les tengo un acercamiento de Creta y ellos vienen por Creta, dice que bordean Salmón, ¿verdad? Versículo 7 dice, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad, o sea, van por la costa por aquí abajo, llegaron a un lugar que se llama Buenos Puertos, aquí en inglés se llama Fair Havens, pero aquí, Buenos Puertos, cerca de una ciudad llamada La Sea, que está aquí en el mapa también. O sea que
el viento era tan duro que ellos se van al sur de la isla para que el viento no los empuje tanto. Y aún así, dice, con dificultad llegan a un puerto que se le llamaban Buenos Puertos. Buenos Puertos, los vientos impiden. Ellos querían llegar a esa ciudad allá arriba llamada Nido, que era probablemente era una ciudad portuaria muy buena que ofrecía mejor protección contra el viento, pero el viento era tan fuerte que tuvieron que dejarse llevar. Así era la navegación en ese entonces. O sea, wow. En otras palabras, aventurarte al mar como marino era una verdadera aventura porque podías ir a parar donde no esperabas. Wow, eso me pareció interesantísimo también. Y sucede que Creta, pues la isla de Creta es una isla pequeñita, de largo es 270 kilómetros nada más. O sea, eso es la distancia de Santiago a Panamá. Eso es el largo de la isla. Y de ancho, apenas 60 kilómetros de ancho. O sea, es una isla pequeñita. Llegan a Buenos Puertos, que es una pequeña ensenada en la parte sur de Creta, y el puerto tenía mejor nombre de lo que era el puerto. Era Buenos Puertos, pero el nombre era bueno, nada más no parece que era muy bueno nada, porque parece que no era muy cómodo. Y eso lo sabemos por lo que dice aquí, continúa diciéndonos el doctor Lucas en la narración. Sigo leyendo Hechos 27, versículo 9. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, ya entrando en la época peligrosa, por haber pasado ya el ayuno, esto es importante, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y al sureste, e invernar allí. Entonces aquí nos dice Lucas primero que habiendo pasado mucho tiempo, versículo 9, habiendo pasado mucho tiempo, la embarcación se había retrasado en su itinerario porque iban hacia Nido arriba para seguir para arriba, para Roma, pero el viento lo empujó para abajo. Perdieron tiempo. Y el tiempo, aún en el primer siglo, el tiempo es plata, ¿no? Así que están perdiendo, el dueño está perdiendo plata. Ya está perdiendo plata. ¿Qué otra cosa nos dice Lucas? En versículo 9 dice, siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el ayuno al cual Lucas se refiere al ayuno de la fiesta o el rito del día de la expiación. Y no tengo tiempo de explicarlo, pero eso está en Levítico 16. Si quiere buscarlo y leerlo por su cuenta, pero ese es el día, el único día del año en que el sumo sacerdote de Israel podía entrar al lugar santísimo y él entraba a ofrecer un sacrificio pidiéndole a Dios perdón por el pecado o los pecados de la nación. Así que ese es un día que hasta el día de hoy es un día santísimo para el pueblo de Israel. Era una fiesta súper santa. ¿Por qué es importante eso? Porque eso nos da la fecha. El día de la expiación ocurre en el 10º día del 7º mes del calendario judío. Y el calendario judío es un calendario lunar, así que no siempre, o sea, no corresponde exactito con el nuestro, siempre se corren porque el calendario lunar es más corto que el nuestro. No tengo tiempo de entrar en ese detalle también. Pero básicamente esto significa que estamos o a finales de septiembre o a principios de octubre. Por ahí anda. El día de la expiación va a caer en esos días. Igual que los carnavales que siempre se mueven, no caen en la misma fecha, por la misma razón, el día de la expiación no cae siempre en la misma fecha para nosotros. Esto nos dice que ellos están ya a principios de octubre. Y otra vez, llega noviembre, no se puede navegar. En octubre, cualquier cosa puede suceder. Puede ser que tengan un día muy, muy malo o que no pase nada. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita, que están
acercándose al tiempo en que prohibido navegar. En el versículo 12 leímos que dice allí que y siendo incómodo el puerto para invernar, o sea que el puerto no tenía buenas instalaciones o no había donde quedarse o no había suficientes provisiones, no sabemos exactamente por qué les era incómodo, pero no se querían quedar allí y están decidiendo ahora trasladarse a otro puerto llamado el puerto de Fenicia. Les voy a mostrar el mapa otra vez. Ellos están aquí en Buenos Puertos, aquí donde está, en todo el medio, ¿verdad?, de la isla. Y ellos dicen, no, hombre, este puerto no está bueno, vámonos acá a Fenice, este puerto que está por acá. Aquí en inglés dice Phoenix, pero es Fenice en español. Y dice, oh, sí, vamos a seguir la costa y llegamos ahí rapidito, ¿verdad? La distancia entre estos dos, si usted ve en la escala, es un poquito más de 50 kilómetros. Yo digo como 60 o 70 kilómetros. Así que para mí yo lo comparo con si alguien quisiera navegar vamos a decir, de Río Hato a Agua Dulce, más o menos esa distancia, ¿no? No es lejos. Vamos a aventurarnos para allá. Y antes de llegar a esa decisión, quiero que observen lo que ocurre. Versículo 9 al final, vean lo que ocurre. Dice, por haber pasado ya el ayuno, versículo 9, vean lo último que dice el versículo 9. Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. No sé si recuerda lo que hablamos la semana pasada. ¿Quién es Pablo? Bueno, para usted y para mí, Pablo es un héroe porque es el cristiano más grande de nuestra historia. Ciertamente, en el primer siglo fue el cristiano más grande de ese tiempo. Y pues nos dejó escrito tanto el Nuevo Testamento que él es nuestro héroe y nosotros lo vamos a ver a él como el bravo de Boston, el bárbaro. Pero ¿quién es Pablo en ese momento? En ese momento Pablo es un prisionero, un preso. A los ojos de todo el mundo ahí, él es un prisionero, probablemente es un criminal y se merece estar preso. Yo no estaría preso si no hubiera hecho nada, ¿verdad? Así somos. Vemos a alguien que lo cogieron preso, quién sabe qué hizo. Lo primero que pensamos es que algo mal hizo y por eso se merece estar como está. Y encima Pablo es un judío rabino. Los romanos y los demás menospreciaban a los judíos y rabinos. ¿Qué va a saber este hombre del mar? ¿Verdad? ¿Quién eres tú, Pablo? Bueno, este es mi punto. Pablo era prisionero. Pablo no tenía derecho a hablar. No había razón para que nadie allí en ese barco escuchara nada que Pablo tuviera que decir. Pero Pablo tenía algo que decir y él tomó la iniciativa. Ese es el principio de liderazgo que les quiero compartir hoy. Son dos, este es uno. El primero es tomar la iniciativa. Pablo vio una situación, él vio que había algo que hacer al respecto y tomó la iniciativa. Él no esperó a que le preguntaran. Él vio la situación y tomó la iniciativa. Aquí no habla de que Pablo nada más dijo algo. Vean la palabra de la escritura, dice que Pablo les amonestaba. O sea, amonestar es no solo dar una advertencia, pero también, o sea, como dar un fundamento por la cual está dando la advertencia. No nada más está diciendo, hey, ten cuidado, sino, hey, ten cuidado por esto y por esto. O sea, está hablándole como alguien que sabe lo que está diciendo. Y más adelante les voy a mostrar por qué. Él no solo está advirtiéndolos de peligro, sino que los está aconsejando. Y yo no sé qué piensan ustedes qué dice el versículo, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo les dice? Pablo dice, versículo 10, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Estamos en Hechos 27, ¿no? Hechos 27, 10. ¿Qué piensa usted cuando dice, varones, veo que este viaje va a ser con mucha pérdida? Por mucho tiempo, les confieso, yo pensaba, bueno, seguro Dios le reveló a Pablo que algo iba a pasar. Y no digo que eso no pudo haber pasado.
Pero después que uno empieza a leer la Biblia, uno se da cuenta de ciertos detallitos. Y deje su mano en Hechos 27, pero busque 2 Corintios 11:25. Y si no lo busca, lo voy a leer igual. Pero 2 Corintios 11:25 me da un detalle bien interesante. Dice, 2 Corintios 11:25, este es Pablo dando testimonio de su vida. Y él dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. 3 veces. Pablo escribió 2 Corintios unos años antes de los eventos de Hechos 27. Así que Pablo por lo menos ha estado en 3 naufragios antes de lo que va a pasar aquí. Yo no sé, pero yo creo que eso hace a Pablo tener cierta experiencia, ¿no? O sea, yo no creo que él era un marino experimentado, no, yo estoy seguro que el piloto y los marineros en el barco tenían mucha más experiencia que Pablo. Pero mi punto es Pablo algo vio y reconoció, hey, así fue como nos naufragamos en tal lado, o en tal lado y tal lado, o en tal lado y tal lado, los tres. Y yo no sé si hubo más, pero por lo menos hubo 3 antes de este. Este fue por lo menos, si no hubo más, por lo menos Pablo estuvo en 4 naufragios. Yo lo llamaría un veterano de los naufragios o el tipo de la mala suerte, mejor que no se meta al barco. Está peor que Jonás, ¿no? Eh, um, pero mi punto es Pablo tenía algo que decir porque él reconoció la situación y él tomó la iniciativa. Perfecto. Él no se dejó eh, no se dejó cohibir por las circunstancias, no se dejó esto, no se sintió chiquitito de que, ay, que quién me va a escuchar a mí. No, él vio un problema y dijo, tengo que tomar la iniciativa. Así que la semana pasada hablamos de ganarse la confianza. Ese fue el primer principio que mencionamos. Este es el segundo. El líder, un buen líder, toma la iniciativa. Pablo identificó el problema y trató de hacer algo al respecto. Ahora bien, dada la circunstancia de Pablo, no era mucho lo que él podía hacer, aparte de dar la advertencia. En su poder no estaba hacer mucho más. Así que no pudo hacer mucho más. Pero prestemos atención. Pablo los amonesta. O sea, les habla como alguien que sabe lo que está diciendo. Y debo recalcar otra vez que lo dice a pesar de sus condiciones. Pablo es un preso. Pablo es un don nadie. Él es un rabino judío que está preso por quién sabe qué hizo. Era para que los demás se rieran de él. Pero a él eso no le importó. Él dice, veo una situación, reconozco que estamos en peligro. O tal vez fue Dios que se lo reveló, ¿no? Digo, yo no niego que eso es posible. Nada más que yo no había tomado en cuenta que Pablo tenía experiencia en el asunto. Por mucho tiempo, pues no lo tomé en cuenta hasta que vi ese versículo y que, oye, mira. Eh, y esto lo menciono porque muchas veces yo me he encontrado con personas que saben algo y yo estoy a punto de hacer una cosa y ellos saben algo al respecto y en lugar de advertirme se quedan callados. No me dicen, no me advierten y yo meto la pata. Y después que meto la pata dice, bueno, sí es que yo sabía que... No, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Por qué me ves que voy a meter la pata y por qué no me adviertes antes? Ahorita mismo estamos en un proceso de remodelación de nuestra cocina y eso ha sido una lucha con los trabajadores que vengan y me digan si yo estoy haciendo algo que no es lo más prudente, ¿por qué no me dicen? Ah, no, porque eso es lo que usted quería. Está bien, si eso es lo que yo quería, pero si me dicen, ¿sabe qué? Si en lugar de hacerlo de tamaño A, lo hace de tamaño B, usted se ahorra $50, yo creo que eso me hubiera gustado saberlo. Y así en lugar de decir, de insistir, insisto de tamaño A, digo, o al menos si me dicen, yo puedo escoger y escojo sabiendo, ¿no? No como que, no, pero es que usted por ponerlo así fue mucho más difícil o más caro. ¿Y por qué no me dijiste antes? Es que en todos los otros lados se hace de esta otra forma. ¿Y por qué no me dijiste antes? Un buen líder toma la iniciativa. Apliquémoslo a ti y a mí.
Tú ves una situación en tu casa, o en tu familia, o en tu trabajo, te atreves a tomar la iniciativa y decir, si sabes algo, si sabes la respuesta. Te atreves a dar el paso y decir, hey, esto, lo mejor es hacer esto. Ah, pero es que el jefe me decía, tú quédate callado. Bueno, está bien, pero tú dijiste lo tuyo. Si la persona no te hace caso, ya no es tu problema. Tú diste tu advertencia. Eh, pero eso es lo que marca la diferencia entre un líder y un seguidor. Un líder toma la iniciativa. Un seguidor espera a ver qué pasa y entonces sigue. Y varones, hermanos masculinos, machos, nosotros hemos sido diseñados para ser líderes, no para ser. O sea, obviamente siempre seguimos a alguien. No me malentienda cuando digo, o sea, estoy diseñado para ser líder, pero siempre voy a ser seguidor. O sea, siempre, siempre, toda la vida. ¿Por qué? Porque siempre estoy aprendiendo. Y total, se supone que soy seguidor de Cristo. O sea, que siempre, ¿no? Pablo dice, imitarme a mí como yo imito a Cristo. Pablo imitaba a Cristo y decía, ustedes imítenme a mí. O sea, siempre somos seguidores de alguien, pero también debiéramos tener a la persona siguiéndonos a nosotros. Eso me convierte en líder. Un buen líder toma la iniciativa. Ahora, otro principio que vamos a ver aquí mismo en este mismo pasaje, y es el tercer principio en general, el segundo que vamos a ver en esta noche, es que hay que tener un buen criterio. Y acabamos de leer que Pablo, un veterano de 3 naufragios previos y guiado por el Espíritu de Dios, percibe que todos corren peligro. Los versículos 9 y 10, Hechos 27, 9, dice que Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Nuevamente, tal vez Dios le reveló lo que iba a pasar, o tal vez fue la experiencia que Pablo había tenido, o una combinación de las dos cosas. Pero Pablo se dio cuenta, navegar es peligroso. Le dijo, hey, Julio, señor piloto, navegar es peligroso. No recomiendo, vamos a perder no solamente el cargamento, podemos perder nuestras propias vidas. Les estoy advirtiendo, este no es buen tiempo para navegar. ¿Qué pasó? Versículo 11, Hechos 27, 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Obvio, lógico. Digo, no me extraña en absoluto. El centurión ve, este es Pablo, un rabino, preso, aunque en versículos anteriores vimos que le tenía buena actitud y buena voluntad a Pablo. Pero Pablo dice, es demasiado peligroso. El piloto y el patrón de la nave dicen, no, podemos llegar. Vamos, nosotros podemos llegar, no hay problema, podemos llegar. Nada más necesitamos un día con buen tiempo y llegamos. No me extraña que Julio le hiciera más caso al piloto. Yo creo que yo hubiera hecho lo mismo. En este caso, sin embargo, esa no fue la mejor decisión. Hay que tener, un buen líder tiene buen criterio. Julio en este caso se equivocó, aunque humanamente hablando lo entiendo. Encima de eso se comete un segundo error. Versículo 12, Hechos 27, 12, dice, y siendo incómodo el puerto, este es Buenos Puertos todavía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. No, vámonos a Fenice, que allá el puerto es mejor, allá podemos pasar mejor el invierno, nos va a ir mejor si vamos para allá. Tal vez. Pero, ¿cuál fue el error aquí? Vean el error aquí. El buen criterio era tomar en cuenta todas las situaciones y decir, digo, ya lo sabemos ahora, pero el buen criterio es decir, no, realmente es demasiado peligroso, no debemos aventurar. Esa era la decisión correcta. Pero ni siquiera fue el piloto o el patrón de la nave que dicen, no, no, vean lo que dice, en versículo 11, el centurión, versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, vea,
la mayoría acordó zarpar. La mayoría. Alguien propuso la idea de trasladarse de Buenos Puertos a Fenice. ¿Y qué pasa? La mayoría acordó zarpar. Marque esto, marque esto. En la Biblia, cada vez que usted vea que algo se hace por decisión de la mayoría, termina en desastre. Márquelo porque así es. Lea su Biblia y usted vea, cada vez que toman una votación o qué sé yo, y la mayoría decide tal cosa, termina en desastre. Estoy diciendo que Dios no es, no es partidario de la democracia. No, Dios no es partidario de la democracia. Él es partidario de yo soy el que manda, usted hace lo que digo yo. Y así es como Él es. Ya en nuestro estudio anterior de la soberanía de Dios hablamos mucho de eso. No, en serio. Estoy hablando en serio. O sea, Dios prefiere a un líder que haga lo correcto que a una mayoría. La mayoría en la Biblia siempre cogen equivocadamente. Es una buena lección para cómo gobernamos nuestras iglesias también, ¿verdad? El piloto y el patrón de la nave tuvieron que decidir entre un buen criterio, que era mantenerse a salvo, o rifárselas hasta Fenice, que era la voluntad de la mayoría. En este caso, rifárselas fue un error claro. Nadie tuvo el buen criterio de decir es demasiado peligroso, no importa lo incómodo que estemos aquí en Buenos Puertos. Y aquí hay un principio relacionado con esto del buen criterio. O sea, se supone que si tú eres líder, tú tomas riesgos y eres, ¿sabes? Aventado, ¿no? Y aventurero y todo eso. Sí, pero un buen líder siempre toma riesgos calculados, no a lo loco, no a lo impetuoso, no de manera irresponsable. Un buen líder jamás pone a su gente los arriesga innecesariamente. Siempre es un riesgo calculado, siempre. Y eso lo vemos en todas las áreas de la vida, pero donde es tal vez más crucial es en el área de las Fuerzas Armadas, la milicia. Siempre calculan los estrategas, dice, bueno, si hacemos este ataque así, probablemente perderemos X cantidad de soldados. Es un riesgo calculado. Es decir, vale la pena ese sacrificio, sí, por el objetivo que queremos lograr. Y así se planea. Y tal vez nosotros no tenemos, digamos, cosas de tanto de vida o muerte. O tal vez sí, no sé. Digo, si tú eres médico y me estás oyendo, tus decisiones pueden ser de vida o muerte, ¿verdad? Pero uno tiene que ser médico, puede ser un transportista, igual que esta gente en este barco, un bucero que sabe que su bus está dañado y decide transportar a la gente de todas maneras, está tomando una decisión de vida o muerte y probablemente un riesgo innecesario. Y hemos visto muchas iglesias uh, pasar por muchas peripecias y problemas que tal vez se hubieran ahorrado si alguien no hubiera sido impetuoso. Digo, la iglesia tiene que arriesgar siempre un poquito. Y siempre es un riesgo dar testimonio de Cristo, que no van a rechazar, qué sé yo, y todo eso. Siempre es un riesgo, pero uno nunca, o sea, los riesgos siempre son calculados. Yo no hago las cosas a lo loco, a la aventura, no. Yo, aún Pablo habla de eso, de que él no quiere golpear al aire, quiere hacer las cosas que tengan propósito. Entonces, tomar la iniciativa no significa actuar impetuosamente. Tomar la iniciativa significa que actúas pero con buen criterio. Significa dar pasos concretos para buscar una solución. Pero en medio de buscar la solución hay que aplicar buen criterio. Si tú no sabes lo que es mejor, asesórate con alguien que sí sepa. Como yo ven con la construcción acá. O sea, yo no sé, hay algunas cosas que yo sé, pero yo no sé qué diferencia hay entre esta marca derechada y la otra.
o esta marca de azulejos y la otra, o esta marca de cables eléctricos y la otra. ¿Me explico? Para eso me asesoro con alguien que sí sepa. Pero entonces uno tiene que tomar la iniciativa. Si tú estás enfrentando ahorita mismo una situación o un problema, este es el momento de tomar la iniciativa. No hay razón para esperar a que el problema empeore antes de que tú lo ataques. Y mucho menos ignorar el problema pensando que si lo ignoro desaparece. Muchos de nosotros no somos buenos líderes porque no tomamos la iniciativa y hay un problema, sobre todo en la casa, con la señora o algún otro familiar quizás, pero porque no queremos la incomodidad, entonces lo dejamos de lado y el problema se hace más grande, más grande, más grande, en lugar de dar un paso de iniciativa. Un buen criterio, esa es la otra cosa. ¿Estarías tú dispuesto a escuchar el consejo de alguien que los demás menosprecian? Eso es lo que el piloto debió haber hecho. Él debió haber escuchado a Pablo. Pero él dice, yo soy piloto, yo hago esto todo el tiempo. Ese hombre, ¿qué me va a decir? ¿Qué voy a hacerle caso a ese hombre? Ahora yo no sé si él dijo eso, pero de que no le hizo caso a Pablo, no le hizo caso a Pablo, definitivamente. Pero ¿qué tal tú? ¿Qué tal si la persona que tiene la solución a tu problema es alguien que todo el resto del mundo menosprecia? ¿Qué tal si el consejo que tú necesitas para tu matrimonio lo tiene el hermanito indígena que está allá? Ah, pero porque es indígena lo menospreciamos, ¿verdad? O porque es no es de la Santiago, es de allá de quién sabe qué campito, entonces lo menospreciamos. Como que Dios no le puede dar sabiduría a ese individuo porque no es de aquí de la ciudad. Así somos. Viene el misionero de tal lado, escuchamos todo lo que diga, aunque no tenga nada de experiencia con esta situación. Pero el hermanito acá, no, él es de aquí, él no sabe nada. Así somos. Eso no es buen criterio, hermano. ¿Qué tal si es tu esposa la que sabe más que tú? Ay, no, Dios guarde, si le doy la razón a mi esposa no me va a dejar quieto nunca, me lo va a echar en cara. No, tal vez te toque tragarte tu orgullo. El punto es este, hermano. Tienes una situación, tienes un problema, toma la iniciativa. No te quedes ahí donde estás. ¿Cuáles son los principios de esta semana? Número uno, toma la iniciativa. Si sabes que hay que hacer algo, dé un paso para hacerlo. Y dos, tenga buen criterio, aplica buen criterio. No se hacen las cosas a lo loco. Aplica buen criterio. Sé sabio al escoger. Y otra vez doy mi comercial. Si le gustó este video, denle like, ¿verdad? Para que así sabemos que usted lo está apreciando y puede suscribirse a nuestro canal también.